보고를 하는 게 아니에요. No es un informe simplemente del ministerio que hemos venido haciendo. 한번 생각을 해보세요. Pensemos bien, 우리는 지금 여기 왜 왔냐면요. ¿por qué estamos aquí? 세계복음화하러 왔어요. Venimos a hacer la evangelización mundial 또 우리 살아있을 때, mientras estemos con vida. 우리 살아있을 때 세계복음화 완성한다. Entonces terminar la evangelización mundial mientras estemos vivos. Con ese corazón venimos. 특별히 발레리아 Especialmente la pastora Valeria. 생각해보세요. Piense bien, 지금 선교하고 계시죠. usted está haciendo misiones. 이렇게 선교해가지고 세계복음화 되겠냐는 생각을 합니다. Entonces piense, si usted sigue continuando las misiones así como está haciendo ahora, ¿ocurriría la evangelización mundial? 지금 발레리아가 하고 있는 선교 활동으로 수십 년, 수백 년이면 세계복음화 되겠습니다. Si usted hace 20 años o cientos de años lo que usted está haciendo ahora, ¿ocurrirá la evangelización mundial? 그런 고민을 좀 해보자고요. Entonces pensándolo de esta forma, 우리 살아있을 때 세계복음 완성할 수 있을까? ¿será que se puede terminar la evangelización mundial durante nuestros días? 만약에 여러분이라면 여러분 살아있을 때 세계복음을 어떻게 완성하겠습니까? Y para ustedes, ¿cómo cumplirían la evangelización mundial en sus días durante sus vidas? 우리 지난 20몇 년 동안 그 훈련과 그런 고민을 해왔습니다. Durante 20 años nosotros hemos venido entrenando y pensando en esto. 어떻게 내 살아있을 때 세계복음 완성할 수 있을까? ¿Cómo durante nuestros días culminaremos con la evangelización mundial? 앞으로 몇십 년 안에 Dentro de unas décadas. 몇십 년 겨우 목회해서 몇백 명 모으는 수준인데 Porque la gente está haciendo décadas de ministerio y reúne unos cientos en su iglesia. 10년 안에 어떻게 세계복음을 완성할 수 있을까? Pero en unas décadas, ¿cómo podemos terminar la evangelización mundial? 어떻게 할 수 있을까요? ¿Cómo podemos? 지난 한 20년 넘어 하나님께서 우리에게 많은 걸 준비케 하셨어요. Más de 20 años Dios nos ha permitido preparar muchas cosas. 그 얘기는 드릴 시간이 없어요. No tenemos mucho tiempo de hablar de todo. 뭐 어떤 한 지역에 있는 모든 대학, 모든 초등학교, 모든 중고등학교를 일주일 만에 다 돌아오기도 하고. Por ejemplo, en una semana nosotros hemos ido a todas las universidades de una región o todas las escuelas secundarias o todas las escuelas primarias. 7개 나라에서 30군데에서 100몇 명이 10주 동안에 실시간으로 훈련하고 진행해 보기도 하고. O en 7 países, alrededor de 30 personas juntándose al mismo tiempo a través de internet para poder entrenar. 다양한 활동을 해왔습니다. Muchas cosas. 그런 중에 하나님께서 어느 정도 준비됐다라고 판단되는 시간표에 문을 여시기 시작합니다. Pero Dios empezó a abrir la puerta cuando en un punto nosotros verdaderamente estábamos preparados. 짧게 정리를 하면 Y si organizamos en breve, 우리 살아있을 때 어떻게 세계복음화 완성할 수 있을까에 대한 답이 성경에 그대로 나와 있었습니다. la Biblia nos dice cómo nosotros podemos hacer la evangelización de todo el mundo en nuestros días. 그 중에 여러분들이 잘 아는 사도행전 16장, 17장, 18장을 생각해 보시면 Y si nosotros pensamos bien en Atos 16, 17 y 18, que ustedes conocen bien, 바울이라는 사람과 루디아, Pablo y Lidia, 야손, Jasón, 브리스가 Priscila y Aquila, 이렇게 만나시는 장면. se encuentran. 바울과 루디아의 만남으로 빌립보 교회가 쓰고 Con el encuentro de Pablo y Lidia se levanta la iglesia de Filipo 빌립보 지역이 바뀌고 y la región de Filipo cambia. 나중에 이 인물이 세계복음화하는데 로마 복음화하는데 굉장히 영향을 끼치는 인물이 됐습니다. Y ella se volvió alguien muy influenciante para la evangelización de todo el mundo y de Roma. 야손과의 만남을 통해서 A través del encuentro con Jasón 데살로니가 교회가 쓰고 se levanta la iglesia de Tesalónica, 지역이 바뀌고 cambia la región. 로마 복음화하는데 세계복음화하는데 중요한 일들을 하게 됩니다. Y él se encarga de papeles muy importantes para evangelizar a Roma y al mundo. 브리스가 부부와의 만남을 통해서 고린도 교회가 쓰고 Con el encuentro de Priscila y Aquila se levanta la iglesia de Corinto, 고린도 지역이 바뀌고 cambia la región de Corinto. 브리스가 부부가 로마 복음화하는데 굉장히 핵심적인 역할을 합니다. Y Priscila y Aquila fungen de manera muy importante para evangelizar a Roma y al mundo. 살리고 교회도 세우고 지역도 살리고 세계복음화했던 인물들이었단 말이에요. 세 명이. Entonces estos tres eran personas que levantaron una iglesia, cambiaron la región, salvaron a Roma y al mundo. 전 세계에 이런 사람들이 있습니다. Y en todo el mundo hay gente, personas así. 에베소 1장을 잘 보시면요. Si miramos Éfeso 1 muy bien, 우리를 구원하실 때 창세전에 선택 하셨다고 말씀하셨어요. nos dice que cuando nos salvó fuimos elegidos desde la fundación del mundo. 그리고 성경 여러 군데의 그릇이 다르다고 얘기합니다. Y entonces en muchas partes de la Biblia nos dice que hay personas diferentes. 분명히 그 나라 살릴 수 있는 그릇들이 있다니. Entonces hay recipientes, hay gente capaz de salvar a todo su 그 país. 나라 살릴 사람들이 그 현장에 그 나라에 숨어 있습니다. En cada país hay gente escondida que va a salvar a su país. 그 사람과 바울이 만난 거예요. Y estas personas y Pablo se 바울은 encontraron. 어떤 사람이죠? Pablo, ¿quién era?
지구상에 가장 복음을 선명하게 알고 있었던 사람. Era la persona que sabía la Biblia de la forma más clara en toda la tierra. 지금까지 역사상 최고의 전도, 성경의 전도를 100% 했던 사람. Y era el mejor evangelista de la historia hasta ahora que hacía el evangelismo 100% de la Biblia. 자기 살아있을 때 세계복음만 완성하기를 발버둥 쳤던 인물. Y una persona que se esforzaba para terminar la evangelización mundial en sus días. 사도행전을 자세하게 보세요. Si nos fijamos en Hechos, 항상 자기는 가이사 앞에 가야 돼. siempre, yo tengo que comparecer ante César. 로마에 가야 돼. Tengo que ir a Roma. 로마서 15장 같은 경우에 자기가 스바나를 가야 돼. Romanos 15 nos dice, yo tengo que ir a España. 스바나는 그때 땅 끝이라고 생각해. Ellos pensaron que España era el fin de la tierra. 그러니까 자기 살아있을 때에 세계복음을 완성하려고 했어. Por eso él quería terminar la evangelización mundial mientras él estaba vivo. 사도행전 20장 24절 보면 Y si nosotros miramos Atos 20, 24, 주위에 나의 달려갈 길과 entonces yo no estimo mi vida cosa preciosa para terminar la carrera. 이 은혜의 복음을 증거하는 일을 마치려 합니다. Y la comisión de predicar este evangelio de gracia 마치려 합니다. para terminar. 내 생명을 조금 더 귀한 것으로 여기지 않아. Entonces mi vida no es preciosa. 이 복음을 증거하는 일을 마치려 했어요. Y él quería terminar de predicar este evangelio. 그게 사도 바울입니다. Esto era el apóstol Pablo, 성경의 복음, el evangelio de la Biblia, 성경의 전도를 가지고 el evangelismo de la 세계 Biblia. 복음화를 완성하려고 했던 바울과 Y con esto te quería terminar la evangelización mundial en sus días, este Pablo. 나라를 살리기 위해서 예비된 제자와의 만남이었어요. Y un discípulo preparado para salvar a su país se encontraron. 이 만남이 그 나라 살린 일이고요. Y este encuentro salvó a este país. 저희는 전 세계 모든 나라의 모든 지역에 이런 사람이 있다라는 사실을 알게 Y 됐어요. nosotros supimos que en todas las regiones, todos los países del mundo hay gente así. 그래서 그 사람 찾기를 시작했어요. Por eso empezamos a buscar a estas personas. 어떻게 찾을 수 있냐? ¿Cómo se pueden buscar? 딱 성경의 복음을 전했을 때 반응 보이는 사람이 그 사람. Cuando compartimos el evangelio de la Biblia, estas personas reaccionan. 성경의 복음이 계시될 때 이것이구나 목숨 드는 사람. Las personas que cuando les he revelado el evangelio de la Biblia dicen esto es y dan su vida. 저희가 여러 나라를 다녔어요. Hemos ido a muchos países. 많은 목사님들 만났어요. Nos hemos encontrado con muchos pastores. 저희가 우리 간증 잘 얘기하지 않고 No hablamos mucho de nuestro 다른 testimonio. 예화 얘기하지 않고 No hablamos mucho de otros ejemplos. 신앙 얘기하지 않습니다. No hablamos mucho de otra teología. 그대로 얘기합니다. Hablamos de la Biblia. 그래서 양심적인 목사님들은 Por eso los pastores con conciencia 은혜를 받아요. siempre reciben gracia. 심지어는 충격받습니다. O a veces son impactados. 은혜 받고 충격받는 정도입니다. Pero solo quedan en la gracia, en el impacto y no pasan. 그런 사람 가지고는 그 나라 못 살립니다. Pero con esa gente no se puede salvar a este 은혜 país. 받고 충격받는 게 아니라 No por gracia o impacto, 통회하고 자복하고 sino que hay gente que se compunge de corazón y se arrepiente. 나와 우리 교회와 우리나라가 이 복음을 놓쳤구나. Y dicen, yo, mi iglesia y mi país hemos perdido este evangelio. 우리나라와 세계 살릴 수 있겠구나. Solo este evangelio puede salvar a mi país y a la nación. 시대는 사람이 있어. Hay gente que les he revelado esto. 듣자마자 인생 전체와 목회 전체와 앞으로 어떻게 해야 될지 모든 방향이 담당한 사람이 있어. Y hay gente que escuchando este evangelio tiene la respuesta de su vida, de su ministerio pastoral y cómo salvar todo. 바울이 루디아를 만났습니다. Pablo se encontró con Lidia. 짧은 만남에 루디아의 반응이 Y el encuentro breve de Lidia, ¿cómo reaccionó ella? 나를 주 믿는 자로 알고 있어. Si tú crees que yo creo en el Señor, 내 집에 유하라. mora en mi casa. 강권합니다. Y le pide. 인생 전체가 담났다는 얘기예요. Quiere decir que toda su vida cambió. 자손이 자기 집에 들였도다 표현하고 있어. Y Jasón también abrió su casa. 끝났다는 얘기예요. Terminó allí. 브리스가 보고는 바울을 위해서 자기 목이라도 내놓았어. Y Priscila y Aquila exponían su vida por Pablo. 복음이 이들에게 계시된 겁니다. Entonces así les he revelado el evangelio. 그 사람이 그 나라 살릴 사람. Y ellos podían salvar a su país. 그래서 저희는 딴 얘기하지 않고 계속 복음을 얘기해요. Por eso constantemente hablamos del evangelio. 그 복음을 알아듣는 사람한테 Y a las personas que entienden esto, 성경의 전도를 전달해요. les compartimos el evangelismo de la Biblia. 저희가 2012년에 처음으로 마이애미를 들어갔어요. El año 2012 entramos por primera vez a Miami. 그동안 한 20년 준비 하셨고 Durante ese tiempo Dios permitió prepararnos. 본격적으로 그 나라 살릴 제자를 찾으러 들어갔어요. Y entramos a encontrar los discípulos que van a salvar a su país. 아무도 아는 사람이 없어요. No conocíamos a nadie. 플로리다에 En Florida. 아무도 아는 사람이 없어요. No conocíamos a nadie. 플로리다에 몇 천만 명 살아요. Y en Florida hay algunos 10 millones de personas, más o menos. 예비된 제자를 찾아야 돼요. Y hay que encontrar a un preparado. 아는 사람이 없어요. Y no conocíamos a nadie. 우리는 그 나라 그 지역 살릴 사람 찾으러 갔어요. Solo fuimos a buscar a la persona preparada para salvar a este país y región. 자, 여러분이라면 어떻게 하겠어요? Si ustedes tienen esta tarea, ¿cómo lo hacen? 어떻게 할 수 있어요? ¿Cómo lo harían? 저희가 플로리다 안에 중요한 도시를 찾았습니다. Fuimos a regiones importantes dentro de Florida. 그중에
중에 가장 중요한 도시가 마이애미였어요. Y de las ciudades más importantes aquí está Miami. 마이애미를 들어갔어요. Entramos a Miami. 아는 사람이 없어요. No conocíamos a nadie. 그런데 우리의 기준은 이 마이애미를 살릴 사람. Pero nuestro estándar era una persona para salvar Miami. 그게 기준이었어요. Eso es nuestro estándar. 중요한 거점에 저희들이 이렇게 들어가서 복음을 전해요. Por eso entramos a puntos importantes y predicamos el Evangelio. 중요한 몇 군데 대학에 들어가고요. Entramos a algunas universidades importantes, 큰 병원에 들어가고요. a hospitales grandes, 영접하는 사람 찾았고, y había gente que aceptaba, 관심 있는 사람들도 연결됐고, y gente interesada, 같이 사회 가고자 하는 사람들도 찾았어요. gente que quería hacer el ministerio juntos. 하지만 우리 눈에 Pero en nuestros ojos 그 지역 살릴 사람은 아니에요. no era una persona para salvar esta región. 우리 영접시키러 간 게 아니거든. No habíamos ido para que la gente aceptase, 영접으로 간 게 아니거든. no a levantar una 그 iglesia, 나라 살릴, 그 지역 살릴 제자 찾으러 sino buscábamos a un discípulo para salvar el país. 없구나. Y no hay. 또 연구했어요. Y otra vez 그 investigamos. 연구하는 것 중에 하나가 뭐냐면 마이애미는 뉴욕 다음으로 큰 경제 도시예요. Investigamos y descubrimos Miami después de Nueva York es una ciudad que es de mucha economía. CEO를 찾아야 돼요. Entonces hay que encontrar a gerentes de compañía. CEO들을 컨택했어요. Y entonces nos empezamos a encontrar con los líderes de compañías. 없었습니다. Y entonces no había. 또 연구했습니다. Investigamos otra vez. 돈 많은 사람들이 마지막 때를 보내는 곳이 마이애미. La gente jubilada que tiene mucho dinero va a Miami y pasa todos sus días. 돈 많은 사람들을 만나야 돼요. Hay que encontrarnos con gente de mucho dinero. 고인 중에 있겠다. Entonces dentro de la gente vieja habrá mucha gente que tiene dinero y dentro de ellos. 만나야 되는데 누가 돈 많은 사람인지 몰라. Y teníamos que encontrarnos con gente de dinero, pero no sabíamos quién. 그리고 마이애미 부자들은요, 아예 섬이 하나의 집이에요. Y las personas de dinero de Miami, ellos tienen su casa en islas. 아예 접근을 못해요. No podíamos 그러다가 acercarnos. 알게 됐어요. Y luego supimos 마이애미에 전 세계 가장 럭셔리한 몰이 있다는 걸 알게 됐어요. que está el centro comercial más lujoso en toda Miami. 거기 쳐들어갔습니다. Fuimos allí. 그 중에 가장 좋은 차들 Y en los mejores carros en el parqueo. 컨택했어요. Entonces pusimos un contacto, 없었어요. pero no había nadie. 이렇게 다양하게 접근했어요. Entonces muchos 그런 intentos. 중에 알게 된 정보가 Pero luego supimos una información. 마이애미만 하더라도 쿠바 사람이 100만 명 이상 와 있다는 사실을 알게 됐어요. Que solo en Miami había más de 1 millón de cubanos. 쿠바 사람을 건드려야 되겠구나. Entonces hay que ir con cubanos. 쿠바 타운에 갔습니다. Y fuimos a Pequeña Habana. 쿠바 사람들 찾았고 Y nos encontramos con los cubanos. 교회를 찾았어요. Y encontramos iglesias y buscamos 쿠바 iglesias. 사람만 있는데 쿠바 교회는 없어. Buscamos iglesias cubanas y había cubanos, pero no iglesias cubanas. 희한하더라고요. Qué raro. 나중에 알게 됐어요. Y luego averiguamos. 마이애미는요, 한 교회에서 중남미 사람들이 같이 예배해요. En Miami, en una iglesia, hay muchas personas de Latinoamérica. 그럼 쿠바 교회 이런 게 없는 거예요. Entonces no hay iglesia cubana. 한 교회 중남미 한 20개 나라 사람들이 같이 예배를 드리는 경우가 대부분이에요. Y entonces en una iglesia hay 20 países diferentes, latinoamericanos juntos. 그러다가 알게 된 선교단체 하나가 있어요. Y luego descubrimos a una organización de misiones. 에코 쿠바라는 선교. Se llama Eco Cuba. 밖에서 미국에서 선교단체를 조직해서 쿠바에 후원하는 단체. Entonces ellos tienen una organización fuera de Cuba y ellos apoyan a Cuba. 또 그게 쳐들어갔어요. Y fuimos nosotros aquí. 왜 가는 거죠? ¿Y por qué fuimos? 그 나라 살릴 사람 찾기 위해서. Para buscar a una persona que salve a este país. 그 선교단체 찾아갔어요. Y entonces fuimos a esta organización de misiones. 규모가 컸습니다. Y entonces era muy grande. 회장님이 계셨고 Y estaba el director 간사님이 우리를 맞이했어요. y estaba también la 다른 secretaria. 사람들은 다 일을 하고 이 두 분하고 우리가 대화를. Las otras personas estaban trabajando. Hablamos con ellos dos. 우리에게 있는 게 뭔지, ¿Qué tenemos nosotros? 우리가 왜 왔는지, ¿Por qué venimos? 뭘 도와줄 수 있는지 ¿Qué podemos ayudar? 1시간 반을 얘기했어요. 1 hora y media más o menos hablamos. 1시간 반을. 1 hora y media. 이 회장이 충격받더라고요. Y este presidente fue impactado. 이 간사는 울고요. Y la secretaria lloraba. 이 간사가 한참 울다가 잠시 나갔다 왔어요. Y entonces lloraba mucho y salió un momento. 대화가 끝났습니다. Y después de terminar de hablar, 제가 하는 말이 la secretaria nos dijo. 어젯밤에 우리 목사님이 수요 예배 때 설교했는데 Entonces nuestro pastor ayer en la noche, él había hablado. 우리나라는 너무 전도하지 않아요. Nuestro país no evangeliza nada. 우리 전도해야 되지 않아요. Tenemos que evangelizar. 이런 메시지를 했다. Él dio un mensaje así. 근데 오늘 우리가 등장합니다. Pero el día siguiente aparecimos nosotros. 충격받아가지고 자기 목사님한테 전화하고 Entonces fue muy impactada y llamó a su pastor. 그 목사님 우리를 만나기로 Y este pastor quería encontrarse con 그 nosotros. 목사님을 만났어요. Y nos encontramos con este pastor. 목사들의 무덤이에요. El apodo, el sobrenombre de Miami es Cementerio de los Pastores. 그게 별명이에요.
es un apodo. 거기에서 500개 교회 연합체의 12분의 상임위원회 있는데 그 중에 한 분이었어요. Y hay digamos una alianza, una reunión de 500 pastores y 12 pastores son líderes y este pastor era uno de los 12. 마이애미에서 큰 부흥 운동이 일어나서 이 불길이 중남미에 뻗어갈 거다라고 믿고 16년째 기다리고 계신 거예요. Y él creyó, este fuego de evangelismo ocurrirá en Miami y esto irá a toda Latinoamérica. Él creyó esto y 16 años esperó. 이분을 만났어요. Nos encontramos con él 이분에게 메시지를 y le compartimos el mensaje. 이분이 가슴을 치기 시작해요. Y esto golpeó su corazón. 이분이 우리가 찾던 그 한 분이었어요. Él era el que nosotros buscamos. 이분을 통해서 수많은 문이 열리고 Y a través de él se abrieron muchas puertas. 그 중에 마이애미 같이 계시던 분이 다시 가면서 Y una de las personas que estaba junto con nosotros en Miami es el pastor da 그 Silva. 위에 여러 나라를 가면서 그런 사람 한 명을 찾았어요. Y entonces después de eso fuimos a cada país y se encontró a una de estas personas. 성경의 전도를 전달하고 저희는 빠져나옵니다. Y nosotros encontramos a esta persona, le compartimos el evangelio y evangelismo de la Biblia y salimos. 무슨 일이 벌어졌냐? ¿Qué ocurrió? 우리가 빠져나오고 나서 Cuando nosotros 그 salimos, 나라에서 계속 전도운동이 일어나고 그런 중요한 제자들을 찾는 일들이 그 안에서 일어나요. en este país, a través de esta persona, ocurre el movimiento de evangelismo constantemente y se encuentran discípulos importantes. 그 마이애미에서 시작해서 어떻게 진행됐는지는 얘기해요. Y empezando desde Miami, cómo esto continuó, esto queremos hablar hoy. 단순히 우리 자랑을 하는 게 아니에요. No estamos presumiendo, 여러분 생각해 보세요. sino pensemos, 어떻게 하면 내 살아있을 때 세계복음을 완성할까? ¿cómo podemos terminar la evangelización mundial en nuestros días? 그 고민을 하는 거예요. Con este pensamiento. 똑같은데 우리가 브라질에 왜 왔냐? Es lo mismo, en Brasil, ¿por qué 그 venimos? 사람 찾아와요. Para buscar a esta persona. 왜 그러냐? 그 사람이 일어나야지 브라질을 살리고. ¿Por qué? Porque se tiene que levantar esta persona para salvar a Brasil. 10만 명이 모여도 저희는 눈 꼼짝하지 않습니다. Aunque se reúnan 100,000, nosotros no nos movemos. 100만 명이 모여도 흥분하지 않습니다. Y aunque se reúna 1,000,000, no nos 100만 명이 emocionamos. 모여서 집회해본데 Y aunque tengamos una conferencia de 1,000,000 de personas, 저거를 성경에 보면 성경의 전도 가진 자가 안 일어난다. si no se levanta uno que tenga el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia correcto, 헛수고입니다. es un esfuerzo en vano. 안 해보셨습니까? ¿Ustedes han intentado ya? 얼마나 많은 나라에서 큰 집회를 했습니다. En muchos países han habido grandes 그 conferencias. 집회한다고 그 나라 살아났습니까? Pero por hacer esta conferencia, ¿se salvó ese país? 조금 깊이 있게 Entonces, profundamente, 세계를 살려야 돼요. hay que salvar al mundo. 첫 타임은 보고를 하겠습니다. Por eso vamos a dar un informe el primer tiempo. 쉬었다가 본격적으로 성경의 전도를 딱 1시간 만에 제가 전달할 겁니다. Y entonces, después de descansar un momento, vamos a compartir el evangelismo de la Biblia. 그리고 쉬고 그 성경의 이 전도의 가장 핵심적인 중요한 내용을 교재로 전달하겠습니다. Y entonces vamos a descansar un momento y después vamos a compartir el contenido núcleo de lo que es el evangelismo de la Biblia a través de un material. 졸리시면 일어나시면 됩니다. Si tiene sueño, puede levantarse, ¿sí? 이게 졸고 계시면 지금 도움이 안 돼요. Es que si tiene sueño, no es mucha ayuda para nosotros. 자, 이제 시작하겠습니다. Vamos a empezar, ¿sí? Ok. Entonces, si no entienden algo, pueden apuntar y luego me preguntan en la hora de descanso, ¿sí? Ok, entonces, empezando desde Miami, habíamos escuchado cómo nosotros estábamos orando para verdaderamente hacer la evangelización mundial y fuimos guiados a Miami. En Miami hicimos muchos intentos y nos encontramos con Eco Cuba. Este es el presidente de Eco Cuba con quien compartimos. El equipo compartió y después ocurrió lo que había contado. La secretaria lloró, llamó a su pastor y ese pastor quería encontrarse con nosotros. Es el pastor Cardona. Él es alguien que tiene una influencia en Miami y él escuchando este mensaje 4 veces nosotros pudimos ayudarlo a él. Y después de esto, pues estuvimos con él en algunas ocasiones, compartimos con su iglesia y se empezaron a formar personas que empezaron a evangelizar. Por un ejemplo, la primera vez que nosotros entramos, hubo una tarea. Por favor, repartan 10 materiales de evangelismo a las personas que conozcan. Les dimos un material de evangelismo, vayan a la calle, compartan 10. Pero ni una de las personas pudo compartir las 10. Era una iglesia que no tenía mucho evangelismo, pero después de escuchar qué es el evangelio de la Biblia y escuchar qué es el evangelismo de la Biblia, ellos empezaron a levantarse y empezaron a compartir. Aquí estamos con algunos miembros conectados aquí. Y este pastor que nos decía, yo encuentro 3 cosas muy impresionantes de ustedes. El evangelio de la Biblia, que es muy impresionante. El evangelismo que ustedes hacen es 100% de la Biblia. Y la postura que ustedes tienen para compartir es muy impresionante. Y él abrió la puerta entonces para León, México.
León, México es un lugar muy católico, es un lugar en donde hay una región de silencio, que si se comparte el evangelio allí, las personas vienen con cutelo, con todo y atacan al predicador. Es una región así de religiosa católica. Y el pastor Cardona levantó una iglesia aquí para evangelizar este lugar. Aquí venimos y compartimos con la iglesia. Y compartiendo con la iglesia, él es el pastor encargado, se llama Pastor Roberto. Nosotros compartimos con ellos y empezó una obra de evangelismo aquí también, y se reunían también como algunos grupos de personas que después de haber evangelizado, la gente aceptaba y después abría sus casas para que la gente entrara y compartiera más. Esto vamos a ver un video más adelante. Y estuvimos en algunas de estas reuniones en donde se compartió este evangelio. Y entonces también entramos a otra ciudad de México que se llama Irapuato. En Irapuato nos encontramos con este pastor que nos decía, él es alguien que tiene mucho corazón para el evangelismo. Él es alguien que estaba en la Fuerza Aérea y él estaba en un helicóptero. Y un día cayó su helicóptero a tierra y todos murieron, solo él quedó vivo. Entonces él dijo, Dios me salvó y yo tengo que evangelizar. Él entró a escuelas, cárceles, todo lugar, pero él nos confesaba, yo no tengo un discípulo, yo he hecho mucho para el evangelismo, pero no encuentro un discípulo, por favor ayúdenme. Y compartimos con él su iglesia y también con algunos de sus líderes, y empezó a darse que las personas que estaban dentro de este lugar empezaron a cobrar vida y empezaron a hacer esta obra del Señor. Y después de estar en México, estuvimos con el pastor Cardona, y el pastor Cardona nos dijo una vez más, yo veo que en México también Dios está haciendo su obra, y yo conozco a una persona que puede ser más preparado para la evangelización mundial que yo. Vaya a encontrarse con él. El pastor Cardona originalmente es de Guatemala y nos envió a su tierra natal para encontrarnos con una de estas personas. Estuvimos en unas reuniones y el pastor Cardona estaba con nosotros, y nos encontramos con el pastor Mario Lenín Ayala. Él es alguien que esta es su iglesia, es una iglesia algo grande. Él no tiene faltas, él es alguien muy preparado ministerialmente, académicamente, su iglesia es muy grande, no falta nada, pero él pensó, nosotros estamos entreteniendo a la gente, grupos de células, grupos de familia, eso no está haciendo la obra, solo estamos jugando con la gente. Entonces dijo, no, esto no es lo que quiere Dios. Cerró todo durante un año y se puso a orar, Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Dios, ¿qué es lo que tú quieres? Y después de orar un año, entonces llegó el contacto de nosotros y él nos aceptó en su iglesia. Compartimos con su iglesia, más o menos así era el campo en que compartimos. El pastor Mario Lenín Ayala siempre muy atento, muy analítico a lo que se estaba diciendo. Y compartimos con él un poco más exactamente en su oficina. Y entonces pues él nos dijo unas palabras que después vamos a ver un momento, y después entramos a Guatemala otra vez. La segunda oportunidad en Guatemala, él que nos dijo, yo escuché otra vez su prédica, yo grabé todo, yo escuché otra vez y me puse a leer la Biblia. ¿Será que lo que estos coreanos dicen es cierto? ¿En la Biblia esto dice? Y me puse a leer todo el libro de Hechos, toda la Biblia, y yo he llegado a una conclusión, esto es cierto. Entonces yo empecé a escribir material para por qué evangelizar, cómo evangelizar, y yo verdaderamente quiero hacer esta evangelización del mundo, nos dijo él. Fuimos a su iglesia otra vez, fuimos a otras iglesias conectadas con él, que él nos abrió el camino, y pues compartimos con todas estas son iglesias diferentes, y él nos abrió las puertas a 2 países, a Nicaragua y a El Salvador. Entonces en Nicaragua también recorrimos varias iglesias buscando quién es el discípulo que Dios ha preparado. Fuimos casi cada día como a 2 iglesias diferentes más o menos, y compartimos con algunos estudiantes, con pastores por ejemplo, y el pastor Mario Lenín vino con nosotros y predicó este evangelio también con la intención de buscar quién es el discípulo. Después vamos a ver un pequeño video. Y no encontrábamos a nadie. Estuvimos una semana
pero la gente recibía gracia, la gente era impactada y gloria a Dios, pero no había alguien que fuera a dar la vida para evangelizar a su país. Y en el último día nos encontramos a este hombre. Él se llama Aníbal García. Él es un abogado que también él sabe mucha teología y enseña a pastores teología. Y él es plantador de iglesias. Ha levantado muchas iglesias en toda su vida. Y nosotros le compartimos en 30 minutos qué es el Evangelio de la Biblia, qué es el evangelismo de la Biblia y cuál es el fin de la Biblia, que es la evangelización mundial. Y él dijo, yo he hecho muchas cosas en mi vida, pero siempre me faltaba algo. Algo que yo siempre sentía que me faltaba, yo creo que esto es. ¿Cuándo vienen a Nicaragua otra vez? Y entonces él nos invitó a Nicaragua de nuevo, después de haber tenido esta conclusión. Aquí está un poco más claramente él. Y entramos a Nicaragua una segunda vez después. La segunda vez en Nicaragua, el pastor Aníbal nos invitó a su iglesia y a algunos pastores que él tenía conexión. Como él enseña teología, él tiene conexión. Entonces compartimos con estos pastores muy dedicados y uno de ellos nos decía, yo he estado orando al Señor para poder cambiar a Nicaragua y no hallaba la forma. Pero yo creo que verdaderamente la Biblia nos dice todo y esto que nos comparten, esto es la verdad. Nos compartía, el pastor Cardona estuvo con nosotros en esa segunda oportunidad compartiendo también de este evangelio. Y en esta oportunidad nos encontramos en una entrevista de televisión. Estábamos en un programa de 3 segmentos y nosotros teníamos uno de esos segmentos. Este es el pastor que presidía el programa, se llama Pastor Osorno, una persona que se lanzó a la presidencia, fue candidato a presidente y quedó en tercer lugar y entonces era diputado, en este momento, ¿diputado se dice? Diputado, y él tenía su propio programa y nosotros estábamos había 3 bloques y nosotros éramos el segundo. Compartimos con él 17 minutos más o menos y él, después de terminar el programa, quédense un momento, por favor, yo quiero hablar con ustedes. Y nos quedamos con él un momento, hablamos 3 horas más o menos y él, después de preguntar muchas cosas, dijo, yo puedo reunir a 500 pastores, yo tengo un equipo de evangelismo que está haciendo esta obra, por favor ayúdennos, yo creo que esto es lo verdadero. Y el otro día nosotros teníamos que ir a El Salvador, entonces no pudimos, pero así fue impactada la gente. Y en la iglesia del pastor Aníbal, después de escuchar el seminario, después de escuchar lo que es el Evangelio de la Biblia, se empezó a evangelizar. Y aquí está la gente compartiendo, por ejemplo, y ellos se sorprendían cómo en 10 minutos, en 5 minutos, en 3 minutos, las personas aceptaban a Jesús como el Cristo. Una persona entró a una clase o una aula de unos estudiantes y él compartió este evangelio y todos los estudiantes, ellos aceptaron verdaderamente y esto es lo que ellos se sorprendían, que esto verdaderamente es la forma de la Biblia. Entonces había evangelismo en estas formas y eso es Nicaragua. Ahora entramos a El Salvador. En El Salvador nosotros pudimos estar en lugares grandes con televisión, radio, muchos de esos lugares. Aquí estábamos en una entrevista, el pastor Lenín estaba con nosotros, compartimos en una iglesia, aquí estamos en una alcaldía, él es alcalde de una ciudad que se llama Apopa, en El Salvador. Prefeito, él es prefeito de una ciudad, de un prefeito que se llama Apopa. Le compartimos a él, el pastor Lenín le compartió palabra a él. Estuvimos en una estación de radio en donde esto es de las asambleas de Dios también y se compartió el mensaje. Nos encontramos con el superintendente de las asambleas de Dios en El Salvador, tenía alrededor de 2,000 iglesias y le dijimos, él nos preguntó por qué vinieron a El Salvador. ¿Quieren fundar una iglesia? ¿Quieren fundar una organización? ¿Por qué vinieron? Y nosotros le explicamos, pastor, nuestra intención no es eso. Nosotros venimos a compartir el evangelio en El Salvador porque el evangelio verdadero no está en El Salvador. Y le explicamos en 10 minutos qué es el evangelio de la Biblia. Y él se quedó pensando tranquilamente y dijo, lo que ustedes piensan y lo que yo pienso no es diferente. Por favor, salven a El Salvador. Y pues nos animó a hacer esto. Aquí estamos con una entrevista con un pastor de Tomando Mi Nación y es un movimiento en Latinoamérica y él también quedó muy impactado por esto.
pero no encontramos un discípulo que verdaderamente vaya a salvar a este país. Entonces entramos una segunda vez a El Salvador. Y con la gente conectada, otra vez estábamos en la televisión. El pastor Cardona estaba la segunda vez con nosotros. Fuimos a universidades a compartir. Estuvimos aquí en otra región que se llama Aguilares, en otra iglesia. Compartimos mucho, pero no se encontraba a un discípulo, a alguien que verdaderamente aceptara esto y dijera, esto es la conclusión de vida y con esto yo quiero salvar El Salvador. No había nadie así. Y nos encontramos con una alcaldesa de una prefeita de una ciudad, una ciudad muy importante de San Salvador, pero no. Y en esto, unos pastores que venían a anunciar su propio evento, escucharon nuestro mensaje y dijeron, esto es lo que necesita El Salvador. Y urgentemente se formó esta reunión para compartir con esos pastores interesados lo que es el Evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia. Después vamos a ver unas confesiones de ellos, pero compartimos con ellos urgentemente. Y estos son los pastores. Y ellos verdaderamente dijeron, nuestro país necesita a Cristo. Sabemos que la economía no es la respuesta, la política no es la respuesta, la sociedad no es la respuesta, el país necesita a Cristo. Entonces esto es lo que ellos confesaban y se hizo una reunión para quedar organizados para cómo poder salvar El Salvador. Regresando un poco a Miami, entonces el doctor Teo de Eco Cuba, escuchando todo esto, dijo, entonces nosotros queremos que ustedes vayan a Cuba, que ustedes puedan ir con algunas Biblias y también ir con un fondo de misiones para apoyar a los pastores de Cuba. Por favor, vayan. Y los pastores del equipo dijeron, lo que Cuba necesita ahora no son simplemente Biblias, no es simplemente dinero, lo que necesitan es el Evangelio de la Biblia. El doctor Teo dijo, esto es verdad, entonces llamemos a los pastores que están en Cuba para República Dominicana. Ustedes pueden ir a República Dominicana y entrenar a estos pastores, porque no pueden ir a Cuba sin visa religiosa. Entonces fuimos a la República Dominicana y se entrenó durante una semana a pastores de diferentes denominaciones. Y pues había muchos pastores, pero dentro de ellos, este pastor, él nos dijo, la iglesia de Cuba está creciendo, se está avivando mucho y las iglesias están ganando poder en Cuba, pero esto es peligroso. ¿Por qué? Porque lo están haciendo con un evangelio que no es de la Biblia, no es el evangelio correcto. A mí me gustaría que por favor ustedes fueran a Cuba y compartieran en Cuba cuál es el evangelio correcto. Entonces fuimos a Cuba. Y en Cuba, esto es una iglesia en Cuba. Entonces es un estado muy difícil, pero hay gente muy preparada de Dios en Cuba. Dios preservó a estas personas para hacer la obra de Dios. Ellos tienen un corazón tan ardiente para esto que ellos, los misioneros, caminan 10 kilómetros, 20 kilómetros y comparten y quieren compartir el evangelio. Pero cuando llegan con una persona y después de caminar tanto, lo que comparten es su testimonio, nada más. Entonces no podían compartir el evangelio que la Biblia dice. Entonces, pues estuvimos con algunos de estos pastores en iglesias, y aquí estamos en una iglesia grande de Cuba, en una provincia que se llama Las Tunas, y se compartió este evangelio, y después de esto se envió a los cubanos a evangelizar al campo. Y había gente muy sorprendida porque hasta hace muy poco tiempo era ilegal evangelizar en Cuba. Entonces ellos habían recibido material de evangelismo y entonces llegaban con una persona, leían esta hoja nada más y la persona aceptaba a Jesús como el Cristo. Y ellos venían alabando y cantando cómo Dios hacía esta obra, muy felices. Entramos a Cuba más veces posteriormente a varias iglesias y pues estamos aquí con gente de otra iglesia y encontramos a él era alguien que se estaba preparando para entrar al seminario teológico, no era estudiante de seminario teológico todavía, se llama Héctor Barea, y él es alguien que recibió este evangelio de corazón y dijo, esto puede salvar a Cuba, yo quiero salvar a Cuba con este evangelio, y en un año él levantó 10 iglesias más o menos. Entonces, después de haberlo ayudado con el evangelio de la Biblia y el evangelismo de la Biblia, lo llamamos a un cuarto de hotel, compartimos con él, y esto es algunas fotos que él nos envió. Él está aquí compartiendo con la gente ídolos de Cuba que la gente entregaba después de haberse convertido al Señor, y pues esto es un video de cómo se está quemando, luego vamos a verlo. Y
y todo esto. Y después, en la tercera entrada a Cuba, se descubrió a otro pastor, se llama Pastor Arnold. Este pastor es alguien que es líder en la denominación nazarena de Cuba, se encarga de todo el oriente de Cuba en cuanto a lo que es evangelismo. Y él, después de escuchar este evangelio, él nos confesaba: yo había predicado mucho tiempo al Señor, durante 23 años yo levanté 86 iglesias, yo soy profesor de seminario, pero nunca sabía que Jesús es el Cristo. Hablaba de Jesús como el Salvador, como el sanador, como el Señor, pero nunca como el Cristo. Yo me arrepiento, yo fui anatema. Entonces él se ponía a llorar y nos hablaba aquí llorando cómo esto era una verdad y cómo él deseaba salvar a Cuba con este evangelio. Entonces aquí estamos compartiendo y él, después vamos a ver más fotos, pero él en un periodo muy breve de tiempo, él no solo levantó como 20 y algo iglesias en 4 meses, sino que fue conectado con 570 personas y todas las personas que él conocía les compartió este evangelio de una forma muy profunda. Este es el equipo de Héctor. Héctor ya había encontrado un equipo y él ahora se está moviendo por todas las regiones de Cuba, encontrando a los discípulos que van a salvar a cada región. Entonces, eso es algo que ocurrió. En La Habana también se encontraron personas que también tenían esa conclusión, y eso fue el 2014. Ahora 2015 entramos a Costa Rica. Gracias al pastor Mario Lenín Ayala de Guatemala, él abrió puertas en Costa Rica también. Entonces pudimos compartir aquí en Costa Rica, habían pastores que recibían todo esto muy bien. El pastor Lenín estuvo con nosotros y fuimos aquí a compartir a varios lugares, un lugar que se llama Puerto Limón, y se compartió mucho y al final quedó un equipo bastante interesado. Fuimos a Colombia después, gracias a los pastores de El Salvador. Los pastores de El Salvador nos abrieron puerta para Colombia. Y fuimos con ellos a una región que se llama Yopal. Y a esta región que se llama Yopal nos encontramos con Enrique Bermúdez, que es el que está aquí, segundo. Él es alguien que se le llama apóstol. Él era alguien que desde los 18 años lideraba una iglesia muy grande en Colombia. Él ha estudiado mucha teología, levantado muchas iglesias. Él ha levantado alrededor de 5 iglesias por todo el mundo. Ha sido director de seminario teológico. Muchas cosas había tenido él. Pero aquí en este pequeño lugar, que es una emisora de radio local, compartimos el evangelio durante 30 minutos nada más. Y después de compartir este evangelio, en la hora de descanso, este pastor vino y nos dijo: este es el evangelio que puede salvar al mundo. Si este evangelio no salva al mundo, yo no sé qué puede salvar al mundo. Y entonces él abrió su corazón completamente. Él es el apóstol Enrique Bermúdez y él agarró esto muy firmemente. Estuvimos con su iglesia y pues compartimos con él, y él nos acompañó a nuestro siguiente país, que era Panamá. En Panamá también nosotros compartimos, y en Panamá ocurrió algo curioso, porque después de Panamá nosotros teníamos que ir a El Salvador, y habían personas que habían venido de El Salvador para escuchar este mensaje, porque estos estaban preparando en El Salvador, pero no sabían qué mensaje íbamos a predicar. Entonces ellos vinieron a Panamá: ¿qué es este mensaje? Queremos escuchar. Y después de un mensaje de domingo, ellos llegaron a esta conclusión muy profunda: Jesús es el Cristo, esto es la verdad. Y entonces pues ellos regresaron a El Salvador después con una visión muy clara de lo que es este evangelio, y después fueron aún más motivados. Pero en Panamá nosotros compartimos con estos pastores, eran alrededor de 350 pastores, y en total 500 personas, incluyendo diáconos y esta gente, ¿verdad? Fuimos aquí, el pastor Enrique Bermúdez estaba con nosotros compartiendo de este evangelio desde el principio. Este pastor de El Salvador fue el que nos abrió las puertas a Panamá también, y él compartió, y encontramos algunas personas que también tenían mucho interés, que querían salvar a Panamá con este evangelio. Y después fuimos a El Salvador. En El Salvador otra vez nos encontramos con el pastor Mario. El pastor de Nicaragua está aquí. Se reunieron muchos pastores para poder hacer esta obra juntos.
Entonces la alcaldesa, la prefeita de la vez pasada se encontró con nosotros, el pastor estuvo con nosotros también, el pastor Enrique Bermúdez nos acompañó a El Salvador también, y estas personas no son de El Salvador, son personas de la iglesia de Guatemala, que habiendo escuchado este evangelio del pastor Lenín, tuvieron esta respuesta firme. Nosotros también creemos que Jesús es el Cristo. Nosotros ahora estamos salvando a Guatemala y vamos a salvar a El Salvador también. Entonces ellos vinieron a El Salvador a compartir este evangelio de la misma forma, y es un grupo que vino a ver y a poder compartir también. Se compartieron en algunas iglesias. Uno de los pastores de Panamá vino con nosotros y se compartieron en algunas iglesias, y ella, la pastora Mabel de El Salvador, que había venido a Panamá, ella obtuvo una respuesta muy fuerte y se levantó para poder ayudar a muchos pastores de El Salvador para compartir este evangelio. Ella agarró este evangelio muy fuerte y ocurrieron muchas cosas. Se formó un equipo firme aquí, y ahora ellos están haciendo toda esta obra en El Salvador, buscando personas en todo El Salvador para salvar a El Salvador. Sí, y después de eso fuimos a Miami otra vez. En Miami, el pastor Cardona no se quedó tranquilo, sino él se movió en todas partes, evangelizó con su iglesia, él yendo a despertar discípulos, y él nos contaba: yo creo que ahora es el momento de invitar a gente que yo conozco para que ellos puedan escuchar el evangelio también. Estábamos en una reunión aquí, en donde habían pastores invitados de mucha influencia también en Miami, que escucharon este evangelio. Entonces, uno de ellos se llama Aner. Él es obispo de los Hermanos en Cristo. Él es alguien que tiene alrededor de 100 iglesias que él ayuda. Y él dijo: yo quiero escuchar más de este evangelio. Otros pastores que estaban conectados con él también tuvieron una respuesta muy fuerte. Y pues compartimos con él, estuvimos en Comina. Un pastor de Argentina estuvo con nosotros. Compartimos más fuertemente con la iglesia del pastor Cardona, con gente que se estaba levantando dentro de la iglesia como discípulos dentro de la iglesia, que antes no eran muy fuertes, pero que ahora sí pudieron reaccionar a este evangelio más fuerte. Y se compartió de varias maneras. Y también con el pastor Aner compartimos una oportunidad más, y él quedó con una respuesta muy fija, y él nos está abriendo muchas puertas ahora también. Pastor Coyoca, que es un pastor de Argentina, después vamos a escuchar un poco de lo que él dijo. Pastores de Cuba también, que habían estado en esta reunión, pudieron reaccionar. Y pues ustedes ven también al pastor da Silva, que reaccionó muy fuertemente a este evangelio, y él nos abrió las puertas aquí a Brasil. A él lo encontramos en este tiempo, más o menos nos encontramos. Y después de eso pasamos a México. En México otra vez fuimos a la misma iglesia. La pastora Mabel de El Salvador fue a México a compartir todo lo que ella había recibido a México, y entonces la iglesia de México se levantó muy fuerte. El pastor Roberto, llorando, aceptaba esto y decía: yo antes me interesaba mucho en el evangelismo y mucho en esto, pero no había entendido verdaderamente que Jesús es el Cristo, que esta respuesta puede salvar a México. Y pues la pastora Mabel estaba con nosotros, y muchos de la iglesia se ponían a llorar después de haber escuchado este mensaje. Estuvimos con un grupo también de algunas personas compartiendo, no solo en esta iglesia sino en otras, y estos son pastores de los cuales algunos sí quedaron muy ligados y muy con una gran respuesta acerca de esta verdad. Entramos a Miami otra vez, pero no tenemos fotos de esto. Y en Cuba entramos una cuarta vez, en donde entramos a La Habana también, que nos abrió puertas el pastor Aner de Miami y el pastor Lázaro también de Miami. Compartimos con algunas iglesias aquí en La Habana. Y el pastor Arnold, quien es el que anteriormente nos decía que él había sido anatema y que lloraba, había compartido con líderes de 21 denominaciones diferentes para este evangelio, y se reunieron presidentes, vicepresidentes, tesoreros de 21 denominaciones diferentes en una conferencia. Históricamente, Cuba no había podido organizar una conferencia de más de 10 denominaciones. ¿Por qué? Porque el gobierno es comunista, y lo que más
odian el gobierno es que la gente se una. ¿Por qué? Porque si se unen van a levantarse contra el gobierno. Entonces el gobierno hace todo para dividir a la gente. Pero aquí en esta oportunidad, personas que escucharon este mensaje pudieron tener una conclusión muy fuerte de todo esto, y aquí estamos reunidos con los líderes que verdaderamente querían salvar a Cuba. Y en este lugar hicimos una organización, no una organización de organización, sino nos organizamos para poder salvar a toda Cuba, para poder entrar 3 días a cada provincia de Cuba y poder compartir el evangelio, buscar a los discípulos en cada provincia y así empezar a salvar a Cuba. Esto fue una respuesta que antes no había ocurrido, pero que Dios nos permitió, y todo fue gracias a que verdaderamente el evangelio de la Biblia cayó en el corazón que Dios tenía preparado. Entramos después a Nicaragua, esto fue en junio de 2015, con el pastor Aníbal. Ya había encontrado a otra gente, compartimos con estas otras personas. Él es el pastor Alon, que también había escuchado este evangelio y que quería salvar a toda su región, que se llama Matagalpa, con este evangelio. Fuimos a algunas iglesias a compartir, y aquí estamos en un seminario teológico con algunos profesores que, escuchando este evangelio, los estudiantes les decían a los profesores: ¿por qué no nos enseñaron eso? Entonces era una respuesta muy fuerte, y este equipo se está moviendo ahora en Nicaragua, en varias partes, para poder buscar a los discípulos. Entramos a Colombia una segunda vez y compartimos con algunos pastores, pero la respuesta más grande fue este pastor. Este pastor, ¿quién es? Es un pastor de Venezuela que fue hasta Yopal para poder escuchar esto, porque el pastor Enrique Bermúdez, el apóstol, había ido a Venezuela y compartió solo con él. Solo para él había compartido, pero él era la persona preparada de Dios. Entonces él vino a Colombia para poder escuchar el seminario más atentamente, y él obtuvo una respuesta: yo quiero salvar a Venezuela con esto, yo voy a salvar a Venezuela con esto. Y fue a Venezuela y llamó a personas de cada uno de los 21 estados de Venezuela para estar reunidos en una conferencia y compartirles esta verdad. Luego les cuento cómo fue eso. Compartimos con algunos políticos también de Yopal. Después fuimos a El Salvador una vez más, en donde la pastora Mabel se levantó muy fuerte. Los hermanos de Cuba pudieron salir de Cuba en esta oportunidad para venir a compartir a El Salvador. Pues aquí está el pastor Arnold, aquí está el pastor Héctor, y ellos compartieron de forma muy fuerte lo que ocurrió en toda Cuba, para que fuera respuesta para El Salvador, que verdaderamente Jesús como el Cristo es la respuesta para toda Cuba y también para El Salvador. Entonces ellos compartieron de esta manera. El equipo de México también había venido a El Salvador para compartir todo lo que está ocurriendo en México. Y se encontraron algunos discípulos que verdaderamente estaban muy interesados en salvar a su región. Ella es una pastora, se llama Virginia, que está compartiendo en su región. Ella es una líder, que ella no es pastora, pero ella está compartiendo en todos los campos que puede. Ella nos abrió muchos campos también para poder compartir, y se formó pues una reunión más consolidada también para dar un plan más exacto de cómo salvar a El Salvador. Después de eso fuimos a Guatemala una vez más, y en Guatemala estábamos otra vez en la iglesia del pastor Lenín. Entonces se reunieron, aquí está el equipo de México, este es el equipo de Nicaragua aquí, algunos guatemaltecos allá, y también están las personas de Colombia. Y entonces cada uno empezó a hablar de qué respuestas Dios ha dado en su país, cómo es que este evangelio, que Jesús es el Cristo, cómo es que este evangelismo que está escrito en la Biblia, y cómo moviéndonos para poder evangelizar a todo el mundo en esos días, cómo Dios nos ha venido guiando con esto y qué puertas ha estado abriendo. Entonces el pastor Mario Lenín compartió lo que ocurrió en Guatemala también, porque en Guatemala también ocurre un movimiento para salvar almas y de buscar discípulos. El pastor Enrique Bermúdez estaba con nosotros. Este pastor es de Belice, porque el equipo de Guatemala se movió a Belice también, sin que nosotros dijéramos nada, y ellos buscaron a gente en Belice, gente que está muy interesada en esto, y ellos vinieron a Guatemala para poder compartir. El pastor Aníbal también de Nicaragua, el pastor Cardona estaba con nosotros, el pastor Arnold no pudo salir de El Salvador, pero por Skype participó con nosotros compartiendo todo esto. Y pues compartieron también en algunos medios de toda Guatemala. Y en México pues
muchas respuestas también, pero si resumimos lo más importante, fue que este pastor que se llama Felipe Castillo, este pastor es uno de los pastores, es el pastor con la iglesia más grande en todo Guanajuato, en todo este estado. Y él, escuchándonos hablar, quiero que miremos este video después, pero él nos compartía que verdaderamente él había estado impactado por este mensaje y que es verdad, nosotros no hemos compartido que Jesús es el Cristo como el camino. Entonces no, y él se quedó muy impactado. Aquí es una reunión que algunos miembros de la iglesia están organizando con algunas personas. Ellos abrieron la reunión, ellos están compartiendo esta palabra. Y otro de los pastores que obtuvo una respuesta muy contundente. Vamos a ver algunos videos, nada más, unas partes. Este es el pastor que yo les hablo, el pastor Felipe. Y vamos a ver unas partes, nada más. Está en español, pero más o menos les voy a decir qué es. Es otra cosa que así hay que hacerlo. 근데 이렇게 해야 된다라는 것은 또 다릅니다. Se escucha como, así lo hemos tomado como una opción. 그래서 우리는 그냥 한 옵션으로 생각을 했었습니다. No como el camino, la dirección. 우리가 유일한 길, 유일한 방향으로 Y todas las iglesias y las diferentes denominaciones, 그리고 모든 교회와 모든 교단들은 todas quieren ganar al mundo. 다 세계를 살리고자 합니다. Si algo nos puede unir como iglesia, 그리고 교회로서 하나 되게 할 수 있는 게 있으면 a pesar de las diferencias, es ganar la ciudad, el estado, el país. 그런 많은 차이점이 있음에도 불구하고 이 도시, 이 나라를 살리는 것이 하나 되게 할 수 있는 요소입니다. La iglesia se pelea 교회들은 많이 싸우고 있습니다. porque no está ocupada ganando el mundo. 세계를 살리고 있기 때문에 살리지 않고 있기 때문에 그렇습니다. Cuando estamos ganando el mundo, no hay tiempo para discutir otras 우리는 cosas. 세계를 살릴 때 다 Entonces, bueno, él habló muchas cosas, ¿no? Pero él está sumamente impactado por esta verdad. Nos decía, que verdaderamente Jesús como el Cristo es algo que uno escucha mucho, pero que no... 네, 오케이. Pero no lo había visto. 그러나 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. No lo había visto. 보지도 못했습니다. Hay que estar preparado. 책이 뭘 보지 못하는 거지? 네? 내용이 전달이 안 됐잖아. 뭘 보지 못해서 저런지 모르잖아 지금. 준비... 잠시만요. 하나 되게 하기 위해서 우리가 집중을 하고 있기 때문에 Y no ganar el mundo. 그 위해서 우리가 준비된 사람, 합당한 사람들을 찾아야 되는 것도 충격이 됐습니다. Lo he leído cientos de veces, 그리고 한 100번 정도는 읽었었을 겁니다. pero no lo había visto. 그러나 보지는 못했습니다. Eso es lo que nos compartía, que ha leído cientos de veces esto, pero que no había visto, que había dignos, que no había visto esta verdad. ¿Eh? Vamos a ver también algunas de las cosas que nos decían los pastores de Miami. pero realmente decir Jesús es el Cristo. 정말 예수가 그리스도라는 것이 핵심인데도 그렇게 많이 하고 있습니다. Y eso es algo que yo toca mi vida 정말 제 인생에 충격을 주는 것이고요. y me enseña verdaderamente el verdadero evangelio. 그리고 정말 이 진리된 복음을 저한테 Y 계시합니다. es tan interesante porque conozco la Biblia 그리고 정말 흥미롭습니다. 저는 이 성경책을 잘 알고 있습니다. y estudié en seminario teológico. 저는 이제 많은 신학교에도 이제 공부를 했습니다. ¿Y cuántas veces no he escuchado yo que Jesús es el Cristo? 예수가 그리스도라는 건 수천 번 들었습니다. Pero no lo he visto con tanta claridad, pudiera decir, o con tanta pasión para testificarle a otro, ¿verdad? 그러나 정말로 이거를 명확하게 보고 정말 이렇게 다른 사람들한테 증거할 수 있을 만큼 이 한이 없었습니다. Y yo a lo personal debo evangelizar diciendo que Jesús es el Cristo. 정말로 개인적으로도 예수가 그리스도라는 메시지를 전하면서 전도를 해야 되겠고요. Entonces, este pastor Aner, que pudimos encontrarnos en Miami, nos decía que él había leído mucho la Biblia, él es alguien muy preparado en la Biblia, pero que
cuántas veces no había escuchado él que Jesús es el Cristo, pero nunca había llegado con tanta claridad, con tanta pasión para poder compartir a las demás personas. Otra de las personas que pudimos encontrar en Miami fue el pastor Coyoca, y él nos confesaba lo siguiente. Se puede ser un pastor, puedo ser un pastor con 700 personas, 뭐 한 700명 정도 모이는 교회가 될 수 있고 그 목사님이 될 수도 있지만 pero siendo un fracaso, 사실은 저는 실패했다고 봅니다. que no podemos hacer la obra. 정말로 어떻게 이 사역을 못하고 있다는 것을 느끼고 있습니다. Como decía el obispo, 이제 주의원님께서 말하시는 대로 no estamos tocando el corazón de la gente. 정말로 사람들의 마음을 또 이제 Entonces, esto es lo que nos decía, que él tiene una iglesia muy grande, tiene una iglesia de 700 personas, una iglesia que prácticamente tiene un cine dentro de la iglesia, pero nos decía, tengo 700 personas, pero siendo un fracaso. ¿Por qué? Porque no podemos hacer la obra de Dios. Somos muchos, pero no estamos tocando el corazón de la gente. Es lo que compartía él, y luego él reaccionó también de una forma muy firme a lo que es el Evangelio de la Biblia, que Jesús es el Cristo. Y en una de las oportunidades él nos confesaba que arde este corazón que Jesús es el Cristo, y yo quiero que a todos los que estén aquí en este momento Dios los moleste y los moleste y los moleste para que no se queden quietos hasta que puedan compartir que Jesús es el Cristo. Es lo que nos confesaba él. 멕시코팀 전도하는 거하고 네. 마리오 레닌 설교하는 거하고 네. 레닌하고 그 가로도나 목사가 인터뷰하는 거하고 네. 아무래도 목사 인터뷰 Okay. Entonces vamos a ver unas partes más. Este es el evangelismo que ocurrió en México después de la primera vez. Les recuerdo, esta es una iglesia que nunca había evangelizado antes. Es una iglesia que era muy cerrada, muy introvertida, pero cuando escucharon el evangelio que Jesús es el Cristo, entonces ellos tuvieron el ánimo de compartir de esta forma. Entonces allí estaban compartiendo un grupo. Esto es un hospital. Aquí están compartiendo también otras personas con este evangelio. Aquí, digamos, esta joven está compartiendo con ellos dos. La que está aquí al fondo, 18 años, y está compartiendo este evangelio. Aquí hay otro grupo también de personas que comparte este evangelio. Este joven que está compartiendo a todos ellos y se está tomando a este hospital con este evangelio. Y después de esto podemos ver, él tenía 8 años, él tenía 12 años, y ahora acaban de compartir a un hombre, y este hombre aceptó a Jesús como el Cristo, y ahora están orando por él para bendecirlo. Y pues ustedes ven al hombre muy serio, verdaderamente aceptando esto. Entonces, esto es lo que ocurrió en México. Vamos a ver también una parte en donde el pastor Mario nos está compartiendo. Okay. Es una parte en donde él fue a Nicaragua y a El Salvador, y después de la primera oportunidad de encontrarse con nosotros, él compartía esto. Hemos entendido que hay un Cristo, hay un ungido de Dios, no importa, aunque no tengamos preparación académica, hemos entendido quién es el Cristo. Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo. Solamente es el Cristo, este es Cristo, el único Señor. Tiempo que estamos esperando, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, Jesús es el Cristo, el único Dios verdadero. Entonces, después de encontrarnos con él, él está predicando de esta forma, y esto también lo está haciendo en Guatemala ya en varias regiones. Vamos a ver una pequeña entrevista que tuvimos con este pastor y también con el pastor Cardona. Dios les bendiga, les saludamos desde El Salvador.
Ahora, mi nombre es Mario Lenín Ayala, pastor de Guatemala. Estamos haciendo la evangelización mundial y seguiremos sin detenernos. Hemos determinado dar nuestra vida por la evangelización del mundo. Así que saludos y solo Cristo. Solo Cristo. Solo Cristo. Bendiciones. Mi nombre es Pastor Erwin Cardona, juntamente con el Pastor Lenín. Dios creo que nos ha llamado a lo que ha estado establecido por años, la gran comisión. Creo que esa es una revelación que solo se puede recibir en el altar. Y creo que lo que Dios está haciendo es grande y maravilloso. Saludos, les amamos y muy pronto nos vamos a estar viendo. Bendiciones. Entonces el pastor Mario Lenín nos compartía que nosotros estamos haciendo la evangelización mundial, esto está pasando y vamos a seguir sin detenernos hasta que se cumpla esta evangelización mundial. El pastor Cardona nos decía que verdaderamente eso es una revelación que se puede obtener en el altar y es lo que es la gran comisión, el verdaderamente compartir este evangelio hasta toda la tierra. Esto es por lo que estos hombres se están moviendo ahora, sin importar que ellos tengan iglesias en donde ellos tienen grandes responsabilidades, pero ellos verdaderamente con este evangelio que Jesús es el Cristo, saben que esto puede salvar a las personas y que esto está ocurriendo ya en estos países. Quiero que miremos también un poco de lo que nos compartía el pastor Arnold. Vamos a ver lo que él nos decía. Doy muchas gracias al Señor por haber estado en esta conferencia. Sinceramente, había predicado a Jesús durante mucho tiempo, pero nunca había presentado el mensaje de Jesús el Cristo. Había visto el Evangelio de otra manera y realmente, como decía Pablo, casi podía ser hasta anatema, pues estaba predicando otro Evangelio que no era el Evangelio verdadero, el Evangelio de Jesús. El Evangelio del cual revela a Jesús como el Cristo. Pues gracias a Dios por eso. Y ahora, a partir de este momento, comenzaré y continuaré a predicar este Evangelio tan fácil de predicar y que podremos llevarlo entonces a toda Latinoamérica y a todo el mundo. Gracias, hermanos, por estar con nosotros y muchas bendiciones. Amén. Entonces, eso es lo que él nos compartía. Por si no escucharon bien, él compartía que nunca había compartido el Evangelio de Jesús como el Cristo y que por esto él se sentía como anatema. Y entonces que desde ahora él quiere predicar este Evangelio que está en la Biblia, que es tan fácil de predicar. Y pues él luego fue quien nos abrió muchas puertas para toda Cuba y él ahora está salvando a toda Cuba. Entonces son algunos ejemplos de lo que ha ocurrido en todo este recorrido. Y pues no les hemos mencionado todavía lo que pasó en Colombia antes de venir, pero en todo esto Dios está abriendo puertas con este evangelio que Jesús es el Cristo. Cuando hay una persona que les puede compartir que Jesús es el Cristo, cuál es el evangelismo que la Biblia nos dice y cuál es el fin con el que nosotros tenemos que correr, entonces Dios tiene a gente preparada ya para salvar a sus naciones. Y cuando esto les es transmitido a estas personas, ellos son los que salvan a estas naciones. Y estos discípulos no solamente salvan a sus naciones, sino que ellos abren puertas para también otras naciones. Y así Dios está haciendo la evangelización mundial. Y en todo este recorrido, también junto con el pastor da Silva, hemos venido aquí a Brasil para hacer lo mismo, buscar a un discípulo que verdaderamente vaya a salvar a todo su país con este evangelio. ¿Sí? 있었던 일들이 많이 있는데 Entonces, 굉장히 요약해서 설명드리겠습니다. muchas cosas pasaron y esto fue un breve resumen. 당대 세계복음화 요 생각이 통하지 않으면 이걸 이해 못 하실 겁니다. Y si no tenemos el pensamiento de cómo evangelizar a todo el mundo en nuestros días, esto verdaderamente no es algo que nos impacte. 저희 얼마든지 대형 집회 자신이 있습니다. Nosotros podríamos hacer grandes conferencias si quisiéramos. 교회만 계속 집회할 자신이 있습니다. Y también podemos hacer conferencias en iglesias muy grandes y solo. 하지만 그러지 않습니다. Pero no lo hacemos de esta forma. 제자를 찾습니다. Buscamos a los discípulos, 생명된 제자. a los que dan la vida. 그 제자가 그 나라 살립니다. Y estos discípulos son los que salvan a este país. 브라질에도 마찬가지로 그 제자를 찾습니다. De la misma forma en Brasil buscamos a un discípulo así. 잠시 쉬었다가요. Vamos a descansar un momento, 너무 감정이 올라오신가요? porque creo que están muy emocionados. 쉬었다가 30분에 시작하겠습니다. Entonces vamos a descansar 30 minutos, ¿sí?